Hola, bienvenidos a este espacio en el que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema clave en el derecho mexicano, que será la tramitación del juicio de amparo indirecto. Nos vamos a centrar en tres partes fundamentales de este procedimiento, que serán la demanda, el informe justificado y las pruebas. Aparte de que veremos qué son, vamos a ver también para qué sirven, sus características, cómo se presentan y algunos ejemplos prácticos para poder entender un poquito mejor este tema tan interesante que veremos a continuación. Para dar seguimiento a esto, vamos a pasarnos a la siguiente diapositiva. Vamos a dar pie al primer paso, que será la demanda para iniciar el juicio de amparo indirecto. Este va a ser el primer paso. Este documento es la base de todo proceso, ya que es donde el quejoso va a solicitar la protección del juez contra uno de los actos o de los actos que se considere injusto y que viola pues la Constitución o algunos derechos. Generalmente este debe presentarse por escrito. A continuación vamos a ver unas características en las siguientes diapositivas. En la descripción de las características, que es lo que le mencionaba con anterioridad, pues generalmente debe presentarse por escrito, aunque hay casos urgentes como una detención ilegal en la que se puede presentar de forma oral. En la demanda incluyen algunos datos básicos que también lo veremos a continuación en las siguientes diapositivas. El contenido, como lo menciona esta diapositiva, la veremos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, ya que esta nos menciona qué datos debe de llevar, como el nombre, el domicilio del quejoso, los datos del tercero interesado, si se conocen en estos casos, las autoridades responsables, una descripción clara del acto reclamado, los artículos constitucionales que se consideren violados y los argumentos o razones jurídicas que sustentan la queja. También se hace una potestad de decir verdad y se firma este documento. Bien, en estas diapositivas veremos que junto con la demanda se deben adjuntar documentos que serán copias para todas las partes, pruebas con las que se cuentan, documentos que acrediten la personalidad del promovente y, si es posible, una copia del acto reclamado. Una vez recibida, el juez puede admitirla y prevenir para que se corrija algo o desecharla si es improcedente. Un ejemplo de este apartado, de esta parte del tema que es la demanda, es que, por ejemplo, podamos imaginar que un ciudadano demanda al ayuntamiento porque demolieron su negocio sin una orden judicial. En su escrito él va a explicar qué pasó, va a mencionar el artículo 14 constitucional sobre la garantía de audiencia y va a presentar fotos, actas y documentos que respalden, en este caso, el ejemplo que les acabo de dar. A continuación, seguiremos a la parte media de este tema, que será el informe justificado en la siguiente diapositiva. Después de haber recibido la demanda, el juez le pide a la autoridad señalada como responsable que rinda lo que se llama un informe justificado. Bien, este informe va a ser la versión oficial de la autoridad sobre lo ocurrido y debe responderse de manera puntual a todos los argumentos del quejoso. En esta diapositiva veremos características de este informe justificado que nos menciona aquí, que se rinde por escrito, que debe de contestar pues todo y cada uno de los conceptos
de violación y hechos expuestos por el quejoso, que era lo que le mencionaba con anterioridad. En este escrito, pues la autoridad debe decir si el acto reclamado existió o no, eh, ya que esto sirve para explicar los fundamentos legales y los hechos que lo motivaron y anexar copias certificadas de los documentos relacionados. Esto se va a encontrar en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Y bueno, en este tema vamos a continuar platicando sobre el plazo para rendirlo, que normalmente es de 15 días hábiles para a partir de la notificación. Aunque en asuntos urgentes puede ser un poco menos, pero raras son las veces. Bien, tenemos aquí unos apartados que dice plazo para rendirlo y la consecuencia de no rendirlo, que en este caso, como les mencionaba, que el plazo para rendirlo por regla general es de 15 días hábiles a partir de la notificación. En casos urgentes el plazo puede reducirse. Este acto se considera un acto reclamado, salvo que haya pruebas contrarias y el juez pueda imponer sanciones. Un ejemplo de esto será que si el amparo es en contra de una clausura de un lugar, de un restaurante, el informe podría incluir la orden de la clausura, el acta de la inspección y las razones por las que se tomó esta decisión, como incumplir normas sanitarias. Culminaremos con este bonito tema explicando como última parte las pruebas, que en esta diapositiva tenemos un pequeño concepto y sus principios generales, pero las pruebas son fundamentales porque con ellas se demuestra si lo que se dice en todo el proceso y lo que dice el quejoso es cierto o no. En el juicio de amparo se aceptan casi todos los tipos de pruebas, a excepción de las confesionales de las autoridades responsables. Las pruebas deben ofrecerse desde la demanda o el informe justificado y solo después se aceptan las que sean supervenientes, es decir, que surjan después o que no se hayan podido presentar antes. Continuamos con la última diapositiva, que serán los tipos más comunes o los que regularmente vemos dentro de estos procesos, que aquí podremos ver la documental, la testimonial, la pericial y la inspección judicial. En este caso, la documental, que puede ser pública o puede ser privada, la testimonial, que son las declaraciones de testigos, la pericial, que es la opinión de expertos en temas técnicos, y la inspección judicial, que es cuando el juez acude al dicho lugar y puede él verificar directamente lo que sucede, ¿no? Un ejemplo de este apartado del tema de las pruebas es que en un amparo contra una orden de aprehensión, por ejemplo, la prueba documental sería la copia certificada de esa orden. En un allanamiento ilegal, un vecino podría declarar como testigo en un tema fiscal un perito contable que pueda analizar los documentos, y pues en caso de una clausura de un inmueble,
el juez pues puede inspeccionar directamente el lugar, que fue el último apartado de los tipos de pruebas que mencionamos. Y finalmente el juez valorará todas estas pruebas usando una crítica, es decir, que va a usar la lógica, la experiencia y claramente pues lo que la ley establece, ¿no? En resumen, la tramitación del juicio de amparo indirecto comienza con una demanda bien estructurada que exponga claramente la queja y los derechos vulnerados que han ocurrido. Luego de esto, el informe justificado de la autoridad responsable que nos permite conocer la postura, bueno, su postura y las razones detrás del acto reclamado, para que finalmente las pruebas aportadas por ambas partes serán pues la base para que el juez decida si concede o no el amparo, y entender bien cada una de estas etapas pues es clave para que el proceso sea sólido y se logre pues el objetivo principal de este, que es proteger los derechos constitucionales de las personas frente a actos de autoridad. Muchas gracias por ver este bonito video y espero puedan entender un poco respecto a este tema y les sea de mucha ayuda. Gracias.